Pues el confinamiento va bastante bien. A veces es difícil, ¿no? Al final estás acostumbrado a salir, a entrenar fuera y sobre todo nosotros que entrenamos en el hielo y evidentemente esa parte pues no está. Pero bueno, intentamos pues todos los días hacer estiramientos, ejercicios con aplicaciones en el móvil y mantenernos lo más activos posible. Sí que es de verdad que cuesta por la parte del hielo, pero bueno, intentamos estar activos y hacer todo lo que podemos. Pues como médico está siendo más complicado, ¿no? Porque yo esperaba poder ayudar, poder colaborar y de momento solo he recibido una llamada de Osakidetza para entrar en listas de contratación. Entonces ahora estoy a la espera de que me hagan esa llamada. Entonces, pues bueno, para mí que he estado muy activa siempre en Cruz Roja y haciendo muchas cosas, pues también es difícil, ¿no? Sobre todo teniendo compañeros que cuando llegan a la noche de trabajar te cuentan un poco cómo ha sido su día, lo agobiados que están, la falta de recursos que tienen, pues todavía es como más frustrante, ¿no? Saber que tú estás aquí, no sin hacer nada, pero médicamente sin hacer nada, sin aportar nada y saber que podrías estar ayudando. Bueno, yo, como te digo, al estar en casa, pues tampoco tengo esa visión de primera línea, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo varios amigos y compañeros trabajando en Vitoria y hablan de que por suerte las camas se van vaciando y hay mucha menos gente yendo. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que tenemos que coger de forma positiva, que sí que es verdad que todavía no está controlado, pero bueno, que haya más espacio en las UCIs y que haya más altas que entradas, pues bueno, es algo que yo creo que nos tiene que hacer pensar que se está resolviendo poco a poco. Es una iniciativa que se me presentó a través de un periodista de la radio, de Radio Marca, que me dijo que, bueno, que para toda la personal sanitaria de Vitoria estaba intentando recaudar unos fondos a través de deportistas que pudieran donar camisetas o cualquier material deportivo con el que jugaran. Entonces, pues bueno, yo he decidido donar una de mis camisetas con las que he ganado alguna medalla en los campeonatos de España para intentar, pues eso, ¿no? Ayudar en lo que se puede, que al final para mí no dejan de ser también compañeros. Entonces sé lo que hace falta y sé lo necesario que es. Yo creo que la colaboración viene de muchísimas partes, no solo la parte económica, que también es importante para que, bueno, al final tienen que entender todo el mundo que cuanto mejor protegidos esté el personal sanitario, antes podrán atender y mejor a las personas y antes podremos acabar con el virus, ¿no? Pero también es muy importante colaborar con las recomendaciones que se den a nivel global, ¿no? Decir, pues si nos tenemos que quedar en casa, intentar no hacer compra todos los días y detalles como esos que parece muy fáciles de seguir, pero que al parecer nos está costando un poquito, pues intentar hacer todo lo que está en nuestra mano para que luego el trabajo del personal sanitario pues sea lo más fácil posible. Yo creo que nos va a costar volver al día a día y a la rutina, ¿no? Al final también hay que pensar que probablemente el confinamiento no acabe, no vayamos, digamos, de 0 a 100, ¿no? Cuando acabe, pues será todo progresivo, no va a abrir todo de repente, ni vamos a salir todos a la calle de repente, entonces nos va a costar un poco, digamos, ponernos a rodar, ¿no? Y en el tema deportivo, pues, por ejemplo, para nosotros esta temporada evidentemente está finalizado. La suerte, entre comillas, que hemos tenido es que nuestra temporada normalmente acaba en abril, entonces, pues bueno, sí que ha habido cancelación de algunos campeonatos, pero esperamos volver en septiembre al 100%. Entonces, pues bueno, yo creo que nos va a costar a todos volver a la rutina, al día a día, pero que con un poco de suerte para el año que viene ya estaremos todos de vuelta. Yo creo que quizás algo sí que influya, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que si hubiesen sido los Juegos en verano, luego habrías tenido como casi 2 años, ¿no? Para promocionar los de invierno, para centrarte en los deportistas de invierno. Entonces, pues bueno, al ser con unos pocos meses de diferencia, quizás mediáticamente sí que les influya y nosotros estamos pensando que también nos influye de otras maneras, ¿no? Porque este año el mundial que se jugó en abril de curling se ha suspendido. Ese era el primer mundial en el que se obtenían puntos olímpicos y evidentemente ningún equipo lo ha conseguido. Entonces no sabemos qué decisiones se van a tomar ni por parte de la Federación Mundial ni por parte de la Nacional para decidir qué se va a hacer con esos puntos, ¿no? Si directamente no se consiguen, si se hace el Mundial en otro momento, entonces está todo como un poco en el aire.